Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Con esta conversación, con otro panel, con otros invitados y obviamente con quienes quieran participar que se están conectando en este momento. El día de hoy, en esta conversación que se inicia, nos acompañan el doctor Carlos Ariel Sánchez. Fue registrador nacional del Estado Civil entre el 6 de diciembre del 2007 y el 4 de diciembre del 2015. Es abogado y académico. El doctor Renato Contreras, abogado, máster en Justicia Constitucional y Derecho y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. El doctor Alfonso Portela es registrador delegado en asuntos electorales por el periodo 2007-2015. Y el doctor Armando Novoa es consejero del Consejo Nacional Electoral. Fue participante también de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y expresidente de la Comisión Especial Legislativa. Iniciamos esta conversación de lujo con nuestros invitados. Doctor Carlos Ariel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandra, a los compañeros pues de panel y a todos quienes muy amablemente pues nos están escuchando en esta noche. Renato, muy buenas noches. Creo, Renato, que tienes que poner hablante, activar el micrófono. Muy buenas noches, Alejandra, y a todos los colegas que están de ponentes esta noche, así como a todos quienes nos escuchan. Un cordial saludo y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Doctor Alfonso Portela, bienvenida a esta conversación que va a tener una duración de 1 hora 20 minutos. Alejandra, buenas noches, agradecido por la invitación. Doctor Carlos Ariel, buenas noches. Doctor Renato, doctor Novoa y a todos los que participan en este importante conversatorio. Muy buenas noches también, doctor Armando Novoa. Buenas noches, Alejandra. Un saludo muy especial a mis compañeros del conversatorio y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en este intercambio de opiniones. Bueno, creo que no me faltó saludar a nadie. Creo que también saludé a Alfonso, si no estoy mal. Sí, claro, ya saludé a todos los participantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy vamos a conversar sobre el Código Electoral. El Código Electoral es una ley estatutaria. Debe ser aprobada, por lo tanto, a más tardar el próximo 20 de junio, es decir, en este mismo año, y posteriormente va a pasar a revisión previa de la Corte Constitucional. Es importante tener en cuenta que las leyes estatutarias requieren una aprobación especial por parte del Congreso de la República, es decir, requiere mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los integrantes de la cédula legislativa cuando se hagan los respectivos debates tanto en comisión como en plenaria. En este momento estamos en la segunda sesión de la ley estatutaria de Código Electoral que se debate en la comisión primera. La semana pasada se hizo la primera sesión de discusión y se aprobó el 77% del articulado, una aprobación que se hace en bloque. De un total de 277 artículos, fueron aprobados 214 artículos.
el día de hoy, en horas de la mañana, hasta el mediodía que duró el debate en la Comisión Primera, se empezaron a discutir los 63 artículos restantes y se votaron un total de 7 artículos, siendo aprobados 2 artículos. Vamos a iniciar entonces esta conversación. Invito al doctor Carlos Ariel a que nos explique qué es un código electoral, que nos ponga en contexto por qué la importancia de discutir un código electoral, qué fue lo que pasó con el código, porque todos vimos el año pasado que hubo una aprobación de un código muy parecido a este, qué fue lo que pasó ahí y por qué estamos nuevamente en esta discusión, doctor Carlos Ariel. Activar el micrófono. Doctor Carlos Ariel, lo invito a activar el micrófono. Laura, ¿sí me están escuchando? Sí, Alejandra, te escuchamos. Creo que es un problema del doctor Carlos Ariel. En la parte inferior del teléfono encuentra la opción, el icono del micrófono. Debe darle micrófono activado para empezar a hablar. Creo que mientras logramos por el interno lograr activar el micrófono del doctor Carlos Ariel, quisiera entonces trasladarle esta primera pregunta al doctor Armando, que nos ayude a ponernos en contexto. Porque estamos en este momento hablando de código electoral, porque lo estamos conversando en el Congreso de la República. Creo que ya el doctor Carlos Ariel se conectó. Doctor Carlos Ariel, por favor. Bueno, la verdad que lo que nosotros llamamos código electoral, pues es una cuestión muy importante si uno revisara las constituciones de la Primera República, o sea, de lo que llamamos patria boba. Cada vez que uno de estas provincias se declaraba un estado soberano, la tercera parte, por lo menos, de dicha constitución de los estados comprendía normas electorales. Normalmente los códigos electorales y las normas electorales se cambian cada vez que, cambia un régimen, digámoslo así. Cuando se pasó de los Estados Unidos de Colombia a la República Unitaria de Colombia, pues después de la guerra de la guerra de 1885. Luego, después de la guerra de los 1000 días, vino la constituyente de 1909, que después se convirtió en un acto legislativo en el Congreso ya restablecido en 1910, y se cambiaron las fórmulas de elección cuando, la hegemonía conservadora perdió el poder y subió el liberalismo al poder. Inmediatamente, ya en el año 32, hubo un nuevo código electoral, cuando se presentaron pues los hechos que dieron origen a una violencia que tuvo impacto muchos años. Del 9 de abril se unieron los dos partidos y sacaron un nuevo código electoral, cambiando la organización electoral. Cuando terminó el Frente Nacional, pues se hicieron unas nuevas normas electorales, pues para un gobierno compartido, ¿sí? Digamos, de una democracia restringida. Cuando terminó ese Frente Nacional, pues tanto del gobierno de López, como el gobierno de Turbay, como el gobierno de Belisario, como el mismo gobierno de Virgilio Barco, cada gobierno fue introduciendo normas electorales, y digamos que ya, aunque se hubiera expedido el 2241 por facultades extraordinarias, eso fue siendo desmenuzado poco a poco por distintas reformas, y lo que uno mira que queda estrictamente del viejo código electoral es lo que tiene que ver con las elecciones, el procedimiento de escrutinio y todo lo que es el proceso administrativo de reclamaciones. Los otros aspectos, lo que tiene que ver con partidos, lo que tiene que ver
con la fórmula del sistema electoral, sea cifra repartidora como la tenemos ahora, también va por otras normas, todo lo que tiene que ver con cuestiones que no existían antes de la Constitución, del 91, sino muy precariamente, como la financiación de las campañas, como la financiación de los partidos. Todo eso han sido constituidas por normas distintas con categoría de ley estatutaria, porque creo que lo más importante que hizo la Constitución del 91 fue elevar a normas constitucionales prácticamente todo lo electoral, sea porque esté en la Constitución o sea porque son leyes estatutarias que al tener un control constitucional previo de la Corte Constitucional, pues indudablemente son unas normas que tienen un alcance constitucional y que son de muy difícil modificación por ley estatutaria. Doctor Carlos Ariel, con lo que usted nos acaba de explicar, digamos, queda absolutamente claro que el Código Electoral es, en últimas, lo que nos termina diciendo cómo nosotros vamos a adelantar nuestros procesos electorales, cuáles son las reglas que van a regir esos procesos electorales para que todos puedan entrar en igualdad de condiciones. Dada su explicación, una pregunta de opinión, digamos, ¿usted qué opina de que si estamos discutiendo el Código Electoral que nuevamente se presentó ahora al Congreso de la República, si este Código Electoral corresponde a una necesidad técnica o a una necesidad política? ¿Qué corresponde esta discusión? Yo creo que, ante todo, como hemos señalado, a una necesidad política que obviamente no desconoce las razones técnicas, pero tenga la plena seguridad que si no hubiera necesidades políticas no se cambiaría absolutamente nada, porque las reglas del juego en materia electoral normalmente buscan es conservarse para que haya una tranquilidad y una certeza más que reformarse permanentemente, porque eso genera incertidumbres. Pues si la base de la política, de las elecciones, es que exista una confianza en las instituciones electorales y en las normas electorales. Es decir, yo sé que aquí hay normas técnicas y estas cosas, pero si no fuera porque indudablemente a lo largo del tiempo se han ido expidiendo distintas normas estatutarias para muchísimos temas electorales que hay hoy, seguramente no habría necesidad de esto. Finalmente, pues no se nos debe olvidar que para mí, ya eso es una opinión muy particular, lo que fueron los acuerdos de paz que se hicieron, cambiaron, digámoslo así, el régimen político porque le dieron una fuerza a una oposición que nunca había tenido tanta fuerza política como la tiene ahora, de manera pues que sí estamos frente a unos hechos jurídicos necesarios para avanzar y que en todo caso pues hay una serie de cuestiones técnicas que ya mi opinión particular es que hay que dejarlas, como diría uno, un poco optativas, no obligatorias, sino optativas, pues porque hay razones presupuestales y la sola obsolescencia técnica ya es algo que indica que permanentemente, en lugar de nosotros aquí no hay grandes tecnólogos que vayan a generar grandes softwares y Microsoft y etcétera. Entonces lo que hay es que simplemente dictar unas normas, permitir que la tecnología funcione dentro de esas normas y en todo caso pues que haya una permanente actualización tecnológica, porque eso es lo que permite que haya transparencia, porque si la registraduría se queda con una tecnología atrasada y llega y aparece una nueva tecnología, pues indudablemente ya habrá muchas dudas de las elecciones. Le repito esta misma pregunta al doctor Armando Novoa. La discusión que estamos dando sobre el Código Electoral responde a una necesidad más política que técnica o más técnica que política. ¿Cómo ve usted este debate sobre el Código Electoral y la relevancia de tener un nuevo Código Electoral? Bueno, yo creo que hay un punto de partida en todo este examen y es que, como bien se sabe, el Código Electoral vigente pues data del año de 1986, una legislación que gobierna los procesos electorales anterior a la Constitución de 1991. Y aunque no todas las normas que están contenidas en el Código Electoral
por ese solo hecho han dejado de tener vigencia. Hay una serie de principios y de parámetros transversales que contiene la Constitución del 91 que deberían orientar y ser, digamos, el soporte político institucional de la nueva legislación relacionada con los procedimientos electorales. Entonces, quiero significar con esto que en principio podríamos convenir en la afirmación de que está claro que el Código Electoral es anterior a nuestro marco constitucional, que hay unos principios en la Constitución que no se reflejan de manera adecuada en ese código, y esa sola circunstancia amerita la expedición de una nueva normatividad en materia electoral que no solamente se ponga a tono con la Constitución, sino que además recoja en un solo cuerpo normativo normas dispersas, reglamentaciones que no siempre guardan armonía entre sí, aspectos que son fundamentales para que la ciudadanía tenga certeza sobre las reglas de juego operativas que deben observarse en los procesos electorales. Un comentario puntual al respecto, Alejandra. No estoy muy seguro que este código electoral recoja la filosofía vertebral de la Constitución de 1991. Los procedimientos electorales, más allá de los aspectos relacionados con la mecánica de los escrutinios, necesitan de una ciudadanía activa que esté presente, vigile, observe, adelante veedurías con las garantías institucionales más adecuadas para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales, y seguramente en el transcurso de esta conversación vamos a tener posibilidad de mencionar algunos aspectos concretos relacionados con la observación que acabo de hacer. Doctor Armando, muchísimas gracias. Renato, su opinión al respecto. Si estamos frente a una discusión que es necesaria en el país, es necesario actualizar este código electoral y va en el sentido correcto de esta discusión. A ver, yo considero que hay una combinación de factores. Hay una necesidad política indudable y hay también necesidad técnica. Como decía el doctor Novoa, el código electoral actual proviene de 1986 y contiene una serie de disposiciones hoy desuetas, impracticables y que deben ser actualizadas, principalmente por algo que el doctor Carlos Ariel señaló, y es que la Constitución del 91 y principalmente los actos reformatorios de la misma, como son el acto legislativo 01 del 2003 y 01 del 2009, principalmente este último, introdujeron una serie de reformas tanto al sistema electoral, cambiando, por ejemplo, la papeleta por la tarjeta electoral, cambiando la fórmula de JAR por el sistema de cifra repartidora y otras muchas más en ese sentido, pero también introduciendo a una serie de figuras que a través del tiempo, desde el 2003, del 2009, no habían sido reglamentadas. Específicamente les cito 3 fenómenos que fueron adoptados con el acto legislativo 01 del 2009 que no han sido reglamentados aún. Las funciones que se le asignaron al Consejo Nacional Electoral en materia de Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos.
Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.